Pues mucho gusto, Manuel. Aquí nos encontramos de nuevo en el programa de Construyendo la Verdad. Pues buenas tardes para todos, ¿verdad? En este momento de reiniciar nuestro programa de Construyendo la Verdad en el tema Salud Pública en México en tiempos del COVID-19, tocando la segunda parte. Y les quiero comentar que la conexión de mi internet está un poco falla, pero pienso que en la mayor parte del tiempo podemos estar en el diálogo. De todas maneras, se los comento para si vieran ustedes esa falta de técnica, ¿no? De Bueno, acuerdo. estábamos entonces en ese tema y estábamos viendo la revisión anterior cómo el sistema público de México con respecto a la salud tenía muchas deficiencias, principalmente debido a la corrupción que se estaba carcomiendo las instituciones y que traía pues, bastante cola de 4 décadas en cuanto a la construcción de nuevos hospitales que aunque se construían en realidad no se echaban a funcionar, en cuanto a los insumos médicos, el equipamiento, todo era manejado por influencias y al interés de las ganancias de unos cuantos. ¿Me estás escuchando en este momento? Sí, claro que sí. De repente como que se corta un poquito, pero sí tienes razón. En realidad yo creo que sí es muy importante tomar el tema de la corrupción, porque eso ha afectado pues varias esferas de la vida, yo, si no es que todas. Este, pero en particular pues ha generado un problema muy importante en relación a que no se han destinado los recursos suficientes al sector salud y muchas veces los recursos que se destinaban al sector salud pues definitivamente eran desviados para beneficio de unos cuantos o de un sistema político o un partido o unas elecciones. Entonces, esto a todo el mundo nos afectaba. Uno de los puntos que nos faltó tomar en cuenta es la formación del personal de salud y también la falta de derechos laborales en las contrataciones que tenía el personal de salud posteriormente y el desaliento que esto significaba para muchos de ellos Claro, el elegir esa carrera y continuarla. claro, Entonces, ese exacto. es algo clave tanto del personal como de los insumos, de toda la estructura institucional y cómo estamos muy desfavorecidos para enfrentar la pandemia hoy y sin embargo se ha llevado a cabo con los mejores recursos disponibles en un cambio sustantivo del modelo de salud que se viene dando desde el año pasado, como veíamos. Claro. Fíjate que considerando pues lo que estabas ahorita comentando, Benito, Sí, este, realmente sí tuve oportunidad cuando estaba como jefe de educación en el seguro, de ir a algunas reuniones en donde en México, en la Academia Mexicana de Medicina, en donde había una reunión de la gente de la OCDE
de la OCDE, y obviamente las diferentes instituciones de salud eh, de México, del ISSSTE, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud. Ahí estuvo Narro Robles, ahí estuvo algunos personajes importantes como Graue, y y realmente sí se tocó ese tema y hicieron algunos elementos de análisis y de reflexión en relación a lo que venía ocurriendo en los diferentes países que conformaban en ese momento la OCDE. Estamos hablando del 2016 principalmente. Y se hablaba pues en relación a la em, disminución comparativa del sector salud, de los recursos del sector salud en México y de los recursos del sector salud en otros países de la misma organización. Y se veía cómo estábamos en una desventaja muy, muy importante. Estábamos en los últimos o en el último lugar en muchos rubros. Eh, eh, Tomé algunos elementos que son importantes, nada más para recordarlos. Sí. Algunos elementos que son muy importantes es, por ejemplo, la cantidad de médicos que existen por cada 1,000 habitantes. Mientras que el país que tiene más médicos por 1,000 habitantes, es Cuba, Ujú. de 8,42 médicos por cada 1,000 habitantes, lo cual pues obviamente que conlleva una atención más adecuada. En Uruguay, por ejemplo, que está más o menos a la mitad, hay 5 médicos por cada 1,000 habitantes. Y en México tenemos un poquito más de 2 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, la diferencia pues es Abismal. bastante importante. Sí, y así, pues, si en Corea les está yendo de una manera diferente a nosotros en términos del manejo de la pandemia, pues tiene mucho que ver también con cuántos médicos tienen, cuántas camas de hospital tienen, cuántos recursos tienen. Nada que ver con lo que nosotros tenemos, pero lo sorprendente, ¿verdad? De países del primer mundo, como los países europeos, e incluso hablando de los mismos Estados Unidos, lo sorprendente es que a pesar de que ellos tienen, entre comillas, más recursos que nosotros, y que está reportado por la OSD y por la OMS, eh, realmente eh, su tratamiento no ha sido el mejor y, y en algunos casos ha sido muy bueno, como en Corea del Sur, pero también habría que ver el antecedente histórico que ellos tienen con respecto al manejo de las epidemias que se Claro, han llegado a dar de una manera más frecuente en esas regiones. Y también otra de las características, la cultura eh, de cada país. No es claro, lo mismo la cultura asiática que la cultura europea, occidental o latinoamericana. Son diferentes tipos de cultura, cómo se van dando las respuestas ante las políticas públicas que llevan a cabo sus gobiernos. Entonces, claro, las respuestas son distintas. Hay, hay una mayor experiencia y hay una mayor confianza claro, en las estructuras institucionales de esos estados asiáticos eh, que en los europeos o norteamericanos, ¿no? Donde prevalece más que la confianza, es la confianza en el régimen, me refiero, es más bien la confianza en el propio derecho individual.
y es así como es construida el modelo de salud, como un modelo privatizador, hecho para intereses económicos individuales. En cambio, en otros lugares es distinto. Y aquí ha habido un choque en Latinoamérica y en particular en México, donde nuestra cultura es más solidaria. La cultura de nuestro pueblo proviene de raíz profunda, del México profundo, llamado por Guillermo Bonfil Batalla, donde la familia extensa es intercultural y es bilingüe en muchos casos, y también es binacional. Entonces, tiene lazos muy fuertes solidariamente, ¿no? Hay un tejido social Claro, muy fuerte y desde luego que toma ventaja y fuerza cuando hay un gobierno que está respondiendo ante la epidemia como con una mayor confianza, cosa claro. que no sucedía con anterioridad. Claro, fíjate que es interesante, pues, algunas cosas muchas cosas que comentaste, y mucho tiene que ver con eh, la visión del país eh, que muchas veces se considera nada más como México como una situación aislada, pero siempre, sobre todo si estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el mundo y a todos los países del mundo, es muy importante no solamente tener una visión que le llaman endogámica, ¿verdad? Que es una visión en la cual básicamente viene de la palabra endogamia, que es en la Antropológica, sí. que existe eh, pues un casamiento entre las mismas familias, ¿verdad? Básicamente eso es lo que denota el término. Fundamentalmente es ver hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia nuestro país, hacia nuestra comunidad, pero sí también es muy importante ver con lo que ocurre en otros países, sobre todo, y saber qué recursos tenemos para enfrentar una epidemia o una pandemia como la que actualmente tenemos. Hay, por ejemplo, yo he visto algunos comentaristas, sobre todo de los medios tradicionales, que nos tratan de comparar, por ejemplo, con Corea. Ujú. En primer lugar, es una cultura totalmente diferente. Tienen un Producto Interno Bruto diferentísimo a México. Vamos, nada más por poner un ejemplo, Corea eh, permite que haya una hospitalización en un paciente durante 18.5 días, o sea, tienen capacidad para que durante ese tiempo se pueda atender un paciente. A diferencia de México, que nada más tiene 3.7 días Ujú. paciente. ¿Esto cómo se traduce en el día a día? Pues básicamente lo que veíamos diariamente en el Seguro Social. Es decir, yo durante mucho tiempo trabajé en una unidad de gineco, obstetricia y pediatría, y donde ahí iban las señoras a tener su bebé. Si tenían su bebé entre la tarde y la noche, inmediatamente al día siguiente las tenían que dar de alta. Y era obligado. ¿Y por qué sucedía eso? Pues porque estaban abajo en urgencias, atascado de mujeres que estaban a punto de parir o que necesitaban ser hospitalizadas y que necesitabas desalojar el hospital para que entraran las nuevas parturientas. Y eso no me lo cuentan, es más, lo sufrimos en carne propia, Mari Carmen, mi esposa y yo, porque Ujú. ves, obviamente nacieron en el Seguro Social, porque en ese tiempo era la institución que de veras tenía todos los recursos. Tenía una terapia intensiva, lo cual no ocurría en ningún hospital particular aquí en León, Guanajuato.
Me acuerdo perfectamente que nació Manuel, que era mi primer hijo, como a la 1 de la mañana, y tempranito, como a las 8, le estaban ya gritando a Mari Carmen que tenía que irse y que tenía que bajarse. Le digo, no, espérate, déjame ver cómo lo podemos arreglar. Pero es lo que venía ocurriendo habitualmente. Yo creo que eso sigue siendo eh, eh, actual. Sin embargo, esto está tratando de cambiarse con el nuevo régimen instaurado a partir del 2018. Y una cosa que sorprende en una plática telefónica de hoy de unos conocidos que estuvieron hospitalizados, bueno, uno de ellos estuvo hospitalizado por el COVID-19 justamente, estuvo hospitalizado 2 semanas, 2 semanas. Eso significa que hay una capacidad mayor de parte del sistema de salud actual. Pues sí, eh, para solventar para, la pandemia se ha para ampliado. atender la pandemia. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo en un sistema tan deteriorado que, que era el mexicano y que sigue siendo en muchos sentidos en cuanto a la carencia económica, han encontrado la forma de reproducir la atención de una manera inimaginable, porque digamos que en este momento estamos en algunas regiones claves en el país, en el pico de la curva epidémica, en la meseta, que es lo que yo he escuchado de los especialistas, y sobre todo en el Valle de México. Y esto, ¿verdad? No ha colapsado la atención hospitalaria. Hay Claro. todavía un margen importante para atender a los pacientes. Te digo, esto es reciente, apenas acaba de salir este paciente este fin de semana y siguen habiendo las atenciones y ciertamente hay eh, mucha solicitud, pero también empieza a haber un cierto porcentaje ya de menor demanda, como que empieza a estabilizarse por lo menos la demanda y el haber cubierto con anterioridad las suficientes camas de hospital ha prevenido que no se colapse el- un sistema tan importante como es el de una megalópolis de 22 millones de habitantes. A mí me Claro. llama mucho la atención ese dato, simplemente experimental, ¿verdad? Ya se tendrá que comprobar de una manera un poco más científica, con datos más rigurosos, pero experimentalmente lo que estamos viendo en todo este proceso es que está habiendo una buena respuesta, una buena calidad de respuesta favorable a la población mexicana, a pesar de los pocos recursos que se han tenido. Y una de las claves tiene que ver con la visión política, pero también científica. No, y Que usar el dinero para la gente. claro, pero y se dejó en esta pandemia a, en la dirección a los técnicos y a los científicos, como bien lo dice el doctor Hugo López Gatell por parte del presidente López Obrador, desde el principio. Y entonces ellos empezaron a planear cómo recibir esta pandemia. Y yo creo que esta forma de irla previniendo y Claro, aprovechar cada mes no lo hicieron los otros países, ¿verdad? Como fueron los europeos, tal vez porque los agarró muy de sorpresa, pero en Estados Unidos tuvieron un poco más de tiempo y claro. ahí había ya alarma, ya había luz roja
para que políticamente se llevara a cabo todas las tareas de mitigación, un plan de emergencia preventivo, etcétera, y no lo llevó a cabo el señor Trump, lo dejó pasar. Y eso trajo por consecuencias pues, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Casi 100,000 fallecidos. Mira, hay algo, es muy interesante esto que comentas, porque los dos países que tienen líderes políticos parecidos, que es los Estados Unidos o Brasil, son los dos países que son a los que les ha ido más mal en la pandemia. Eh, Se parece mucho Trump a Bolsonaro, que es el de Brasil, y cómo ellos han privilegiado pues el aspecto económico a la salud y a la vida de la gente. Es muy interesante cómo México ha tenido un equilibrio en ese sentido. Es decir, al mismo tiempo que ha evitado que haya una curva muy puntiaguda que haga que se acumulen muchos casos, haciendo que la curva sea mucho más suave, lo que se llama aplanar la curva, que obviamente que es como empujarla hacia un tiempo futuro más prolongado. Eso ha traído como consecuencia, pues, que haya menos enfermos, menos graves, menos muertes y que el sistema de salud pueda responder a las necesidades de la gente. Al mismo tiempo, si nosotros eso lo hacemos una analogía con lo que viene siendo, con la curva de lo que viene siendo la afectación económica, vemos cómo sí definitivamente al aplanar la curva, hacer más suave la epidemia, obviamente que también la curva del deterioro económico se profundiza más. Entonces tienen que jugar con los dos aspectos que son muy importantes, tanto la salud y la vida, que eso pues obviamente que es prioritario porque sin vida pues no hay economía. Ahora sí que se acabó todo. Entonces, de todos modos tienes que ser muy juicioso para saber cuándo empezar con el confinamiento y cuándo hacer que ese confinamiento no sea tan estricto. Nada más recordar que todavía nos falta una semana de confinamiento, que es de aquí pues, prácticamente el 30 de mayo, el 31 es domingo. O sea, y es muy importante que cada estado y cada municipio, pues en primer lugar, no se adelante, ¿verdad? Porque eso nos pone en riesgo a todos. Y en segundo lugar, tomar acciones de acuerdo a la Secretaría de Salud y a la información que hay en relación a los municipios que no tienen transmisión comunitaria y los municipios que le rodean. Otra cosa muy importante y que también lo tocaste tú, es cómo México ha tenido, bueno, afortunadamente la oportunidad que no hubo en China, que es tener tiempo para responder, tiempo para organizar. En China de repente se vieron inmersos en el problema y verdaderamente no sabían cómo resolverlo, porque ahora sí que, como dicen nuevamente el dicho, los agarró con los dedos en la puerta. O sea, no había forma de resolverlo. En cambio, De curva México y embajada, ¿no? se ha tomado acciones con el objeto de anticiparse de una manera científica por gente extraordinaria. Yo tengo mucha confianza en nuestros líderes de la Secretaría de Salud y mucha esperanza que nos va a ir muy bien, Benito. Sí, una última cosa para ir cerrando. Quisiera yo destacar
la participación del pueblo, ¿no? La participación solidaria que se ha venido dando, que es cierto que ha habido momentos en los cuales la gente se ha desesperado o no ha tenido la suficiente información o simplemente la necesidad de trabajo, la necesidad de tener recursos para su familia, pues ha obligado a la gente a salir antes de tiempo, etcétera, ¿no? Yo Claro, creo que eso, como estamos retomando, se necesita encontrar el equilibrio entre esos valores de la salud y la vida y por el otro lado la economía y el bienestar. Yo creo que eh, sin soslayar la cuestión de la necesidad económica, es importantísimo que no sea simplemente un retorno al, a un predominio, como anteriormente lo vivimos, de poner en el centro la economía y dejar a un lado la salud y la vida. Sino yo creo que ahora la nueva normalidad que se llama, o que se está llamando, debe de poner el eje de las cosas al revés. Es decir, la salud y la vida como el centro y la economía, el desarrollo y el bienestar, el crecimiento, todo eso se debe poner subordinado a la salud y a la vida. claro. Porque no es un evento aislado la pandemia, ¿no? Es un fruto o un mal fruto de prácticas de décadas o de siglos, ¿verdad? Enfocados en no respetar las leyes de la naturaleza y en sobreexplotar la madre tierra y también en desamparar a la mayoría de la población. Por eso las medidas económicas que está impulsando pues el actual gobierno me parecen fabulosas, o sea, está dando la confianza en la gente porque está respaldando a los que más lo necesitan. Y cuando los que más lo necesitan están recibiendo ese apoyo, pues adquieren confianza y la gobernabilidad es mucho más eficaz, más posible de alcanzar, a pesar de la crisis económica, porque se está poniendo como valor principal el salvar la vida, pero no el sálvese quien pueda, sino salvémonos unos a los otros de una manera planificada, de una manera organizada, de una manera bien pensada y de una manera hecha con mucho amor, ¿no? Yo creo que el ejemplo del personal de salud es también admirable en ese sentido, que está de manera desinteresada, generosamente atendiendo a la gente en su gran mayoría, ¿no? Y yo creo que merece nuestros grandes respetos, ¿verdad? A estas enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, laboratoristas, servidores de la salud en todos los sentidos, ¿no? Muy Y, bien, Benito. Pues realmente, pues ya voy a cerrar porque ya mero se nos va a terminar la transmisión. uh-huh, Pero, pues realmente creo que tratamos lo más esencial. Nada más dejaría dos o tres mensajes, últimos. Uno, que no nos adelantemos, que tengamos paciencia, que todavía falta una semana que es muy valiosa para mantener y adherirnos a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Otro punto es que dentro del territorio mexicano, de México, caben
varios países, por ejemplo, de Europa. Y obviamente en un territorio tan grande como es la República Mexicana, la epidemia va a ocurrir o la pandemia va a ocurrir en diferentes momentos. En unos va a ser más pronto, en otros habrá alcanzado ya su máximo, como ya lo comentabas, que a lo mejor en la Ciudad de México ya llegó a su máximo, pero en otros va apenas empezando y va a ir subiendo la curva. Entonces, hay que tener muy en cuenta y hay que tener los oídos muy abiertos y los ojos muy abiertos a las recomendaciones que da la Secretaría de Salud, que está trabajando muy bien y que son científicos, gente de primera categoría. Algunas personas que están ahí las he podido conocer personalmente. Son gente de primera calidad, tanto profesional como científica y humana. Entonces, estamos en muy buenas manos. Debemos de tener confianza en nuestro sistema de salud, en la Secretaría de Salud, que con muy pocos recursos, habiéndonos dejado un país con un deterioro muy importante en muchos sentidos, se ha podido reconstruir en poco tiempo un sector salud que había estado muy deteriorado. Y obviamente nos vamos a quedar con un beneficio permanente porque mucho de lo que se ha adelantado ahorita, obviamente que no se va a regresar a lo anterior, sino que se va a seguir teniendo, como por ejemplo los nuevos hospitales que se están acondicionando y todo eso que es ganancia para el país. Entonces, pues básicamente es eso y nada más terminaría mi intervención diciéndoles que ahorita es el momento de cuidarnos. Ahorita es el momento de no contagiarnos, no llevar el contagio a nuestra familia y no afectar a la comunidad y en especial a los médicos y a las enfermeras. Porque si alguien se infecta y se enferma, a donde va a ir a parar va a ser a un hospital, donde va a ser atendido por médicos y enfermeras. Entonces, es muy importante tener conciencia de eso, tener solidaridad social, tener responsabilidad y generosidad para con todos los demás. ¿Me permites concluir entonces también despidiéndome? Pero antes de la despedida final quisiera decirles que la herramienta que en este momento tenemos más valiosa para no contagiarnos es cumplir con las medidas sanitarias, sea quedarnos en casa para los grupos vulnerables, o sea, para conservar la sana distancia para aquellas personas o grupos que necesiten salir a trabajar, y que esto indudablemente va a permanecer durante pues, el tiempo necesario hasta que se consiga la vacuna, el tratamiento médico o haya la inmunidad suficiente para que no nos contagiemos. Es decir, puede tardar todo año o no sabemos cuánto, pero esa es nuestra mejor herramienta. Y cultivar también esa paz interior que necesitamos para que justamente las emociones no nos desborden, para que podamos, manejando nuestras emociones, leer con claridad, con objetividad la información y discernir entre las falsas noticias y las noticias verdaderas que nos van a dar pie a tomar las mejores decisiones. Esa es mi forma de desearles lo mejor a cada una y a cada uno de ustedes. Claro, muy bien. Gracias. Tenemos que guardar muy bien y cuidar nuestra paz interior. Solamente oír aquello que nos dé tranquilidad y ahora sí que no dejarnos llevar por las noticias falsas y cosas por el estilo, que el primero que se daña es uno mismo al verlas.
pues ya nada más me despido. Soy el doctor Manuel de Anda y me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si te quieras ya despedir, Benito. Mucho gusto, Berito Balam, a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego.